Posteriormente, si tiene alguna duda, pues la clase para consulta en la sección de tareas, de archivos de la materia, ¿ya? Bueno, bienvenidos. La materia es Teología 5, o Teo 500, Cristología, el grupo es el grupo W. ¿Sí? Si no está en este grupo, pues tome las previsiones para poder ubicarse en el grupo que le corresponde, ¿ya? W, tenemos casi 50 alumnos registrados en la materia, así que esperamos que todo marche correctamente y podamos, y como estamos iniciando, cumplir también todos los que pertenecemos a esta materia de manera tranquila. Bien. Bueno, contenido de la materia, tema número 2. Ya hemos hablado del trasfondo político histórico, social de Palestina en tiempo de Jesús. Ahora tenemos que recordar y conocer algo de lo que es el panorama de los evangelios, porque en base de los evangelios se estudia la vida de Jesucristo. Algunos piensan que Jesús no es estudiable de manera histórica, pero teniendo 4 documentos, ya habiendo sido registrados, reconocidos, examinados, criticados, como son los evangelios, teniendo fechadas y posibles autores, por lo menos tenemos claramente el autor del Evangelio de Lucas, de Juan y de Mateo, siendo Marcos quizás el único que podría tener alguna dificultad en cuanto al reconocimiento de quién es, pero pues tenemos también suficiente información para poder aplicar el conocimiento de saber quién es el autor o escritor del Evangelio de Marcos. Entonces, en base a esos 4 documentos con relatos que acreditan por sí mismos ser testimonio personal de la vivencia y el tiempo en que Jesús desarrolla su ministerio, pues utilizamos eso para poder estudiar la vida de Jesucristo. Ahora, los 3 primeros evangelios, Mateo, Marcos y Lucas, tienen una forma tan similar de haberse elaborado que son o reciben el nombre de evangelios sinópticos. La palabra pues evangelio viene del griego evangelion, que se traduce como buenas nuevas o buenas noticias, porque se refieren a la obra de Jesucristo, su ministerio, como la buena noticia por medio de la cual el hombre recibirá salvación si es que cree en Jesucristo. Entonces, la posibilidad de restauración de la humanidad a través de la obra de Jesucristo en la cruz, pues queda directamente entrelazada con la idea de evangelio. Entonces, cuando se le dice a alguien evangélico, lo que está diciéndose es que es portador de la buena noticia de la obra y vida de Jesucristo. ¿Ok? Entonces, la palabra sinóptico, que hemos usado un poquito más arriba, se refiere al hecho de que estos 3 evangelios podrían leerse juntos o que fueron desarrollados bajo una perspectiva muy similar, que el contenido pues parece ser parecido y acudir a fuentes cercanas una a la otra para poder relatar lo que es la vida de Jesús. Entonces, precisamente esa idea de que sean relatos muy parecidos, eventos muy parecidos, algunos se repiten en los otros evangelios, pues es lo que determina que los primeros 3 evangelios sean llamados sinópticos. Ahora no son al pie de la letra iguales, es decir, no tienen una estructura que pudiera clarificar o enseñar que todo lo que sucede es exactamente como el otro evangelio lo dice. Más bien se parece mucho al testimonio de 4 personas que contemplan un evento y que dan su propio punto de vista sobre lo que acontece. Lo que le resalta bastante la idea de que sean ciertos el contenido de los evangelios llamados sinópticos. A ellos se suma el Evangelio de Juan, que
en cierto sentido, como contraposición, solo relata 7 milagros en comparación con los anteriores, que hacen mucha referencia a milagros, unas cuantas enseñanzas, sobre todo la noche antes de que Jesús fuera entregado o prisionero. Y lo extraño del Evangelio de Juan es que no relata ni una parábola. Mateo abunda en parábolas, Marcos hace referencias y Lucas también hace referencias a parábolas. Pero el Evangelio de Juan no utiliza ninguna de las parábolas de Jesús en su contenido. Así que los evangelios sinópticos enfatizan el ministerio de Jesús, sobre todo en Galilea. Ese es su fuerte, reconocer cómo Jesús se condujo mientras estaba en la región de Galilea, la parte superior, donde él se crió. Pero Juan enfatizará mucho más su ministerio en Judea, en la parte donde es la capital y precisamente donde acontecerán los eventos que llevarán a la muerte de Jesús, su sepultura y posterior resurrección. Entonces, en los evangelios sinópticos vemos a Jesús en acción, desarrollando obras, ministerios, milagros, predicando. Y en el evangelio de Juan lo vemos en meditación y comunión porque es uno que habla en un sentido muy personal sobre la vida y obra de Jesús y la forma en que él se contemplaba y contemplaba a los demás en este evangelio. Entonces no se puede negar que hay una diferencia muy notable entre los tres primeros evangelios y el evangelio de Juan, pero tampoco hay una negación o algo opuesto a lo que es el contenido de dichos evangelios. Entonces los cuatro llegan a ser un cuadro completo de la vida de Jesús, se complementan y amplían todo el conocimiento que se tiene sobre Jesucristo. Ahora, ¿por qué es necesario tener cuatro evangelios? ¿No bastaría con uno solo? Es más, inclusive en el primer siglo y hasta el segundo siglo se trató de unificar los relatos de los primeros tres evangelios. Hubo un intento no muy, no resultando en algo positivo del todo, pero ha habido intentos de tratar de unificar el relato de los tres evangelios y poner pues la perspectiva de Juan juntamente con ellos. En apariencia se podría hacer, pero así como son similares, sus relatos pues también hay que encontrar muchas diferencias que no son posibles de poder unificar como si fuera un solo relato. Entonces la vida y la enseñanza de Jesús son importantes, siendo Jesús el autor y consumador de la fe cristiana, que necesitamos pues mirarlas en todas sus facetas. Es decir, mientras más conocimiento tengamos sobre la vida de Jesús, desde distintas perspectivas será más completo el cuadro que podamos contemplar. Es como es como tener un cuadro y contemplarlo de todos lados posibles, pero si pudiéramos tener un cuadro elaborado en tres dimensiones, pues sería más fácil comprender todo lo que es el contenido de dicho elemento, ¿no? Entonces, lo mismo en cuanto a Jesucristo, pues mientras más elementos tenemos, más fácil es o más completo será el cuadro para entender y comprender su punto de vista, su vivencia, su ministerio, el por qué y para qué habló y hizo lo que hizo. Entonces, cada evangelista presenta a Jesús desde su propio punto de vista, con diferente énfasis cada uno y escribe cada uno con un enfoque para un grupo diferente. Cuenta entonces la cantidad de relatos, el propósito por el cual se escribe el evangelio, que es distinto en cada uno de los evangelios, y el público que recibirá precisamente el evangelio, siendo diferente en cada uno de los cuatro. Bien, el primer evangelio, el evangelio de Mateo o Leví, el publicano que según la Biblia recaudaba impuestos. El oficio publicano era pues precisamente un oficio despreciado por los judíos porque era cobrar impuestos para los romanos al pueblo judío, es decir, a su propia gente les cobraba los impuestos para dárselos a los romanos y por lo mismo pues era rechazado entre la gente. Él llegó a ser uno de los primeros discípulos de Jesús, eso se encuentra en Mateo 9:9, y fue un judío que escribió en Palestina para los que eran judíos creyentes. Como la primera iglesia era mayoritariamente judía, pues Leví se dedica a escribir en terminología judía, utilizando referencias del Antiguo Testamento
haciendo un relato extenso y detallado como es el pensamiento judío. La forma de cultura judía exige que haya detalles y por lo mismo su relato es uno de los más extensos en orden de extensión. El segundo, podríamos decir, luego del Evangelio de Lucas. Y pues en su relato él toma la perspectiva del Mesías Rey, relacionando ese concepto a Jesucristo, y enfatiza pues precisamente a Cristo como el rey de los judíos, y usa muchísimo el término el reino de Dios. Es el que más repite el término el reino de Dios desde el inicio, para enfatizar la naturaleza de Jesucristo y sus derechos de asumir el trono de Israel como rey de los judíos sobre el trono de David. Precisamente era una de las profecías del Antiguo Testamento que uno que heredaría el trono de David pues sería llamado el Mesías. El segundo de los evangelios es el evangelio de Juan Marcos, que era un creyente de la iglesia primitiva y que pues aparece en los relatos de Hechos como uno de los que acompañó al apóstol Pedro y también participó de uno de los viajes misioneros del apóstol Pablo. Entonces tenía referencia de estar cercano a los discípulos, a los primeros discípulos, a los 12, sobre todo en cuanto a Pedro, porque aparentemente era su tío por lazo, quizás no de sangre, pero sí por la relación que existía con su familia, ¿no? Un tío a nombre, podríamos decir, un tío no consanguíneo, pues, pero que tenía ese cariño de parte de la familia y del propio Juan Marcos hacia su persona, ¿no? Entonces Pedro llega a ser nombrado algo así como el tío de Juan Marcos, y este pues es el que lo acompañará después como parte de su ministerio, recolectando todo el contenido de los relatos de la vida de Jesús de boca de Pablo. Por eso el Evangelio de Marcos, que fue escrito desde Italia, se escribe para los romanos. Mateo para los judíos, Marcos para los romanos, y se escribe pues desde la región de Italia cerca de Roma. Entonces, él presenta a Jesús precisamente en su perspectiva que utiliza como el siervo perfecto, el hombre perfecto, y por lo mismo pues al mostrarlo de esa manera adquiere otro propósito diferente al Evangelio de Mateo. Si Mateo presenta a Jesucristo como el rey, Marcos enfatiza su humildad y su ministerio como siervo de los seres humanos. El tercer evangelio es el de Lucas, es el evangelio más completo en cuanto a datos, sobre todo ubicación histórica, porque a través de él podemos encontrar muchos de las referencias que necesitamos para poder entender el ministerio de Jesús en la tierra. Lucas es el médico amado, de profesión era médico, Mateo era publicano, Juan Marcos pues era compañero en el ministerio de Pedro y de Pablo. Lucas era un médico de formación, griego, compañero también del apóstol Pablo en su segundo y tercer viaje misionero, y él escribe el tercer evangelio precisamente para los griegos, sus compatriotas, y lo dirige a un tal llamado Teófilo, haciendo alusión de que este evangelio fue escrito recolectando toda la información posible que estuviera al alcance de las manos de Lucas para poder darle un significado a lo que es precisamente la idea de Cristo como el Salvador de la humanidad, y presenta al Señor Jesucristo. Si Mateo lo presenta como rey, Marcos como siervo, Lucas lo presenta en la forma más humana posible, como parte de la humanidad, como el hombre perfecto, y es precisamente ese el esfuerzo y el propósito que tiene al escribir su evangelio. Entonces, Lucas, más docto, podríamos decir, el más preparado de los escritores de los evangelios, pues hace una investigación rigurosa, llegando inclusive, como en el capítulo 2, a dar cuenta de que él fue capaz de entrevistar y saber de primera mano lo que relatan sus evangelios. Porque en el capítulo 2 relata y añade el nombre o una llamada hacia lo que es precisamente que esos datos y esos relatos vienen de la boca de la misma Madre del Señor, de María, la cual pues guardó todas esas cosas en su corazón desde que Jesús había nacido. Entonces ha escrito a los griegos, toma un punto detallista
elevado a lo máximo y ubica históricamente el relato para que podamos nosotros tener también la posibilidad, y eso como una gran ayuda, de poder fijar el tiempo en que nace Jesús, el tiempo que hace su ministerio en la tierra. El último de los evangelios es el Evangelio de Juan, el llamado discípulo amado, ¿ya? El llamado discípulo amado, ¿ok? Entonces, este evangelio, el de Juan, pues es el último, el posterior de los 4 evangelios. Los primeros 3 se escriben entre el año 50 y el año 70. El evangelio de Juan se escribe alrededor del año 90-95 del primer siglo. Entonces Juan, el discípulo amado, uno de los 12, presenta a Cristo como el Verbo encarnado o Jesucristo, el Hijo de Dios, enfatizando su deidad. El enfoque de Mateo es Jesucristo como rey, Marcos como siervo, Lucas como ser humano, y Juan cierra el cuadro de los 4, describiendo a Jesucristo y enfatizando el hecho de que Él es Dios hecho hombre. Desde el inicio de su evangelio, Juan hace claramente referencia a eso. Jesús es el Hijo de Dios, es Dios, y él escribe pues para demostrar a los judíos que Jesús era el Mesías prometido, y para los gentiles que era el Hijo de Dios. Por eso Juan se considera el Evangelio universal, en el que a los gentiles y a los judíos se le demuestra quién es Jesucristo. Entonces es llamativo que Juan, precisamente uno de los 12, también tenga un evangelio escrito dedicado a Jesucristo, pues en base de la meditación y el recuerdo que él había atesorado durante tantos años. Entonces también es extenso el evangelio de Juan, pero se detiene mucho en lo que es el momento del arresto de Jesús, del juicio de Jesús, de la muerte y sepultura y la resurrección. Es el punto más alto del Evangelio de Juan, pues reescribir a detalle, porque él, estando presente, fue el único que estuvo presente en la crucifixión, recibió palabras únicas de parte del Señor, que las guardó como su propio testimonio. Entonces, Juan es complementario a los anteriores evangelios, y hablando con sinceridad, pues Mateo y Juan eran discípulos de Jesús. Marcos no era discípulo, pero estaba cercano a los discípulos, y Lucas, que adquiere autoridad por la investigación que realiza, eh, pues aunque él no era directamente un discípulo, pero realiza entrevistas a los discípulos para llegar a una conclusión cierta sobre quién era Jesucristo, y lo presenta en forma de evangelio. Entonces tenemos de esa manera los 4 evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan, desarrollándose para poder tener precisamente una perspectiva completa de quién es Jesucristo. Tengo aquí en la última diapositiva un resumen en cuadro de lo que son los evangelios. También hay una extrañeza que se encuentra en Apocalipsis, escrito por Juan, sobre 4 rostros que habían sido nombrados ya anteriormente en el Antiguo Testamento en Ezequiel, y nombrados en parte en Isaías, entre los cuales pues precisamente estos 4 seres con 4 rostros que son nombrados, pues están alrededor del trono de Dios y reflejan la gloria de Dios. Ahora, ¿por qué es importante esa idea? Pues porque los 4 rostros son los de un león, un águila, un hombre y pues un buey, un becerro, una cría de vaca mansa, tapada, de tal manera que sirva solamente como servicio. Y precisamente pues equilibra bastante esas 4 imágenes con las que son el propósito y la vivencia de los 4 evangelios. Mateo se refiere al león, la grandeza, realeza del león. Marcos utiliza la idea del ciervo, semejante a un buey, al becerro de cría de la vaca, o capado, ¿sí? Y Lucas utiliza el rostro del ser humano, del hombre, y Juan, pues sería el representante del águila,
el rostro del águila que ejemplifica pues la deidad de precisamente Jesucristo. Entonces, de este cuadro de aquí, me gustaría que sepan lo que son los retratos de Cristo, rey, buey, hombre y león, para poder entender claramente lo que es el contenido de los evangelios. Entonces, otra cosa que resaltó este cuadro es el estilo del escritor. Mateo escribe como maestro, Marcos como predicador, Lucas como historiador y Juan como teólogo, porque es el que más reflexión ha hecho sobre los eventos de la vida de Jesús. Bien. ¿Hasta aquí alguna pregunta o duda? Bien, son las 14:25, hemos acabado temprano. La lección es sencilla de entender. Tengo ya la lista de asistencia y pues vamos a acabar la reunión y vamos a programar su examen hasta a las 14:40, ¿ya? 14:40 estará su examen. 2 preguntas, valor 4 puntos, descontables del primer parcial, sobre los 3 temas que hemos avanzado, introducción, tema 1 y tema 2 de la materia. ¿Ok? Entonces a las 14:40 estará en línea para que puedan ustedes hacer su examen corto en la plataforma. Bien. Bueno, sería todo entonces por hoy día. Nos vemos la próxima semana. Gracias, jóvenes. Hasta luego, entonces. Doctor. Gracias, Liz. Examen corto, no se olvide. Hasta luego.